Esta mañana, como todas las semanas, está con nosotros nuestra querida Fer Caso con su Magic Wall. Y prácticamente todos los días que hemos platicado con ella y que nos ha mostrado la historia electoral del país, platicamos de los resultados partido por partido, incluso candidato por candidato. Pero ¿qué tal los resultados que da la gente al momento de salir a votar? Lo más importante en una democracia, Fer, que la gente salga a votar el día que está convocada a hacerlo. Y hay datos interesantísimos de participación ciudadana histórica. Así es, la participación es un tema importantísimo y la concentración del voto es un tema importantísimo. Porque normalmente, como bien decía Daniel, cuando vemos un mapa electoral, lo que vemos es esto. ¿Quién ganó en cada entidad de la República? ¿Qué candidato se lo llevó? Etcétera. Pero hay otro mapa que es fundamental, sobre todo en una elección presidencial. Se trata de este mapa, que es el mapa que nos muestra la concentración del voto en distintas regiones. Nosotros le llamamos un mapa de burbujas. Las burbujas más grandes representan donde hay una mayor población, una mayor concentración de electorado, y las burbujas más pequeñas son aquellos lugares donde hay centros poblacionales más chiquitos. Hay tres grandes lugares donde se concentra el electorado en el país. Se trata de la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey. Quisiera mostrar, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, porque a mí esto me parece muy interesante. Siempre vemos este mapa, ¿no?, que se ha hecho famoso de cómo la Ciudad de México en las elecciones del 2021 se dividió en dos. El oriente votó más por Morena y sus aliados, mientras que el poniente votó por la oposición. Cuando vemos estas burbujas que representan los municipios de la Ciudad de México, las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios de la zona conurbada, nos damos cuenta que esta tendencia trasciende a las fronteras de la ciudad. Es decir, si nos vamos hacia el Estado de México, podemos ver que esta tendencia hacia Morena continúa del oriente, mientras que del lado poniente continúa a favor de la oposición. ¿Cuáles son las más grandes, Fer? Iztapalapa, me imagino, la más grande de Iztapalapa. Las más grandes que vemos aquí, Iztapalapa, Gustavo Amadero, estamos viendo Ecatepec, Naucalpan, Huixquilucan, son algunas de estas que vemos aquí como las más grandes. O sea, ¿hace sentido con la población de los municipios o de las ciudades en particular? Así es, hace sentido con la población de los municipios, de los lugares, donde sale más gente a votar. Sin embargo, no siempre es igual. Por ejemplo, hay municipios que tienen mayor población, pero que tienen menor número de votos. Una relación así, por ejemplo, pasa en Jalisco y Zapopan. Incluso depende mucho de cuántos niños hay, ¿no? Que esto también cambia los balances de los votos. En total, estas tres grandes concentraciones urbanas agrupan como al 30% de los habitantes del país, al 30% del electorado. Y bueno, a estas se suman algunos municipios que, si bien no están en estas concentraciones urbanas, también representan muchos votos. Tijuana, Ciudad Juárez, Puebla y León son todas ciudades que tienen más de 500,000 votos en las elecciones. Entonces, si bien los candidatos tienen que hablarle a todo el electorado en todo el país, estas son ciudades, estos son municipios a los que no pueden dejar de hablarles. ¿Y han ido más que a otros? Sí, hemos visto, por ejemplo, una presencia enorme en Jalisco. La semana pasada vimos a las dos candidatas coincidir en el arranque de campañas de Puebla. Es decir, sí son lugares a los que han ido más, es natural. Y bueno, en la Ciudad de México han tenido un sinfín de eventos todos los candidatos. Han ido un par de veces, por lo menos cada una de ellas, a Veracruz. Veracruz es interesante. Veracruz es interesante, qué bueno que lo mencionas, porque, a ver, es una de las entidades que tiene una mayor población y sin embargo no vemos ninguna gran burbuja. ¿Esto de qué nos habla? De que es una población mucho más dispersa, ¿no? Tenemos algunas ciudades importantes como Coatzacoalcos al sur, el puerto de Veracruz, Jalapa por acá, pero vemos que no llegan a ser del tamaño de ciudades como Puebla o como León. Esto quiere decir que la población se encuentra pues mucho más dispersa a lo largo y ancho del estado, que bueno, además Veracruz es un estado enorme. Gracias, muchas gracias, Fer. Oye, importante decirle a la gente que en nuestro sitio, con toda la información electoral que hay, también existe la posibilidad de que naveguen y estén ahí de curiosos con algunos mapas que tenemos disponibles. Así es, y lo pueden hacer ya cada quien, dependiendo de lo que les vaya interesando. Tenemos ahí información histórica desde 1994 con mapas sumamente interesantes. Lo pueden hacer en el portal nmas.com.mx/elecciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias, como siempre, Fer, interesantísimo.